Vamos a ver esto. Se puede ver, ¿no? Lo que estábamos analizando, lo que les estoy compartiendo. Me avisan, por favor, si es que no se puede ver, ¿ya? La siguiente modalidad de contrato de trabajo es el contrato por obra o servicio determinado, ¿ya? Este contrato se caracteriza o tiene la función principal de, eh, sobre todo se caracteriza porque la relación laboral depende específicamente de la realización de una obra, de una actividad, ¿no? De manera específica o de un servicio concreto, ¿no? Que obviamente se va a establecer con anterioridad en el contrato de trabajo, ¿no? En el contrato de trabajo se va a establecer que solamente se va a desarrollar para una determinada actividad, ¿no? En esta modalidad lo importante no es el tiempo, eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Pero siempre está presente de que todos los contratos de trabajo que estamos analizando, siempre están presentes los tres elementos que habíamos indicado, ¿no? Contrato, remuneración, trabajo por cuenta ajena y la subordinación, ¿no? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. No confundir con un contrato de prestación de servicios en el ámbito civil, donde no hay una subordinación, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, esta modalidad no es el tiempo, ¿no? Sino el cumplimiento de una tarea, ¿no? Está una tarea claramente definida, ¿no? El tiempo depende prácticamente de la conclusión de la obra, ¿no? El contrato prácticamente concluye de manera automática cuando la obra o el servicio o lo que se haya pactado en el contrato de trabajo haya finalizado, ¿no? Entonces, es frecuente normalmente este tipo de contratos en construcciones, consultorías o proyectos de manera específica, ¿no? Es bien importante tener eso. ¿Ya? Y les vuelvo a repetir, no hay que confundir con contrato a prestación de servicios con, por ejemplo, las consultorías en línea. También eso lo vamos a analizar más adelante, pero tampoco hay que confundir con ese tipo de contratos, ¿no? Porque las consultorías en línea no están reguladas por la Ley General del Trabajo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no ve? Muchas instituciones, sobre todo públicas, recurren a este tipo de contratos con el objetivo de evadir, es una figura, ¿no? Es una figura más o menos para poder evadir ciertas obligaciones o para que no estén presentes algunos principios dentro del ámbito laboral, ¿no? Entonces, muy importante hacer esa diferenciación. Normalmente, cuando se presentan uy, este tipo de contratos, la construcción de un bien inmueble, ¿no? La instalación, no sé, de sistemas contables, informáticos, tal vez el diseño de una campaña publicitaria, ¿no? Auditorías que se pueden realizar dentro de la empresa, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, si una empresa podría o puede contratar, no sé, servicios de un ingeniero, servicios de una persona, qué sé yo, puedes realizar esta modalidad de contrato para la construcción, por ejemplo, de una sucursal, ¿no? De una sucursal empresarial. Entonces, una vez que se haya concluido esta obra, ¿no? La relación laboral va a finalizar porque prácticamente va a desaparecer la necesidad que originó la contratación, el objeto, ¿no? Entonces, esto también debemos tomar en cuenta que ocurre normalmente en consultorías empresariales, ¿no? Donde se contrata personal especializado para implementar, por ejemplo, un sistema, les había indicado, un sistema puede ser contable, un sistema administrativo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta modalidad de contrato de trabajo? Es que permite incorporar dentro de nuestra, ¿no? Planilla, pero de manera temporal, trabajadores especializados, ¿no? Sin asumir obligaciones permanentes, es decir, que solamente se van a encontrar en un determinado tiempo hasta que concluyan su actividad, ¿no? Entonces, esto facilita la organización de proyectos temporales, facilita la optimización de los costos laborales, ¿no? Pero siempre debemos tomar en cuenta que la empresa como tal debe evitar utilizar este tipo de contratos para actividades permanentes y propias y habituales que tiene una empresa. Muy importante tener eso en cuenta.
Les vuelvo a repetir, un contrato indefinido siempre es la regla y hay otro tipo de excepciones, ¿no? Y cuando se suscribe un contrato por obra o servicio, como aquí tenemos un servicio determinado, un contrato a plazo fijo, que lo habíamos analizado en su momento, para una actividad propia y permanente, se sobreentiende, hay una deducción bajo el principio de primacía de la realidad, que esto se sobreentiende que es un contrato indefinido, ¿no? Entonces, muy importante tener eso en cuenta, ¿ya? Entonces, esto es el contrato por obra o servicio determinado, ¿ya? En el ámbito laboral, digo, yo les comento, a modo de comentario también para que ustedes lo tengan presente, es más amplio de lo que estamos analizando, ¿no? Obviamente es más amplio. Derecho laboral, el contrato de trabajo, se lo ve pues en una gestión, ¿no? No solamente en un tema. Entonces yo les aconsejo, les sugiero que cuando ustedes ya más o menos se titulen en diferentes modalidades que vayan ustedes optando, puedan tal vez optar por un diplomado, una maestría tal vez en el ámbito laboral, ¿no? No necesariamente tienen que ser abogados para analizar esta parte, pero pueden inscribirse para tener conocimiento y se van a dar cuenta de todo el mundo que es el ámbito laboral, muy importante. ¿No? Porque no sé si se los he comentado, dentro de una empresa hay tres elementos bien importantes, ¿no? Tres elementos bien importantes, los que yo considero, no sé, tal vez otro profesional podría considerar de otra forma, pero bajo mi pequeña experiencia que yo he podido visualizar en las empresas que yo he trabajado, en los lugares, en las instituciones, el ámbito tributario, por ejemplo, siempre está presente en una empresa, ¿no? Entonces es un elemento para poder especializarnos en el ámbito tributario. El ámbito laboral de la misma forma, ¿no? El ámbito laboral. Y en el ámbito constitucional también, ¿no? Son tres elementos que yo considero que siempre van a estar presentes dentro de una empresa, ¿no? Entonces es una oportunidad para ver o insertarse en un mercado que tal vez no está tan copado, ¿no? No está tan copado para poder especializarnos en uno de esos ámbitos, ¿no? Recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que es, por ejemplo, el derecho laboral, ¿no? Muy importante. Ya, el siguiente contrato es el contrato eventual o temporal, ¿no? ¿Cuál es la esencia de este tipo de contrato, esta modalidad de contrato? Es que responde prácticamente a necesidades extraordinarias y transitorias que tiene una empresa, ¿no? Excepcionales, podríamos indicar, ¿no? Su finalidad principal es cubrir situaciones coyunturales, ¿no? Que generan un aumento temporal del trabajo, podría ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus características principales? Tiene una corta duración, responde a circunstancias excepcionales, como se les había mencionado, y sobre todo un elemento a tener muy en cuenta, que no genera necesariamente una permanencia laboral, ¿no? Que es un elemento que para el empleador es necesario tomar en cuenta, ¿no? La permanencia laboral es como un punto crítico, si es que se consolida o no, es importante tener en cuenta de cuándo existe una permanencia laboral. Si nos vamos, pero desde la perspectiva del empleado, es un elemento negativo, porque prácticamente no tenemos esa estabilidad laboral dentro de una empresa bajo este tipo de contratos, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, hay dos formas de ver lo que es el derecho laboral, bajo la perspectiva del empleado y bajo la perspectiva del empleador. Muy importante, ¿no? Entonces es por eso que quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Este tipo de contratos laborales se lo puede usar, se lo puede utilizar para reemplazar temporalmente, por ejemplo, a trabajadores que se encuentran de vacaciones, con baja médica, con licencia de maternidad, ¿no? En capacitación. Entonces, miren, se dan cuenta, el contrato a plazo fijo también tiene esta esencia, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, es más o menos para excepcionales. ¿Qué les he mencionado hace un momento? O sea, prácticamente una conclusión y una recomendación para cuando ustedes sean cargo de una empresa como tal pueden acudir a diferentes tipos de contratos que no sean necesariamente indefinidos, ¿no? ¿Qué les he mencionado? Contrato a plazo fijo, no se puede suscribir más de un año, ¿no? Y no se lo puede suscribir tres veces de manera seguida, porque la tercera va a ser de manera ya indefinida, ¿no? Hay esa presunción.
¿no? Entonces pueden suscribir primero un contrato a plazo fijo, un segundo contrato a plazo fijo, después pueden suscribir un contrato que se lo puede denominar como un contrato eventual o temporal, buscar las formas que establecen las diferentes disposiciones normativas para que no exista esa permanencia laboral desde la perspectiva del empleador, obviamente. Ahora, si ustedes son empleados, habría que tratar de formar parte siempre de un contrato indefinido o un contrato a plazo fijo, ¿no ve? Entonces, a eso me voy. Son dos formas de ver el derecho laboral, pero es necesario siempre tener en cuenta las ventajas y desventajas dentro de lo que son la suscripción de los contratos laborales, ¿no? Entonces, la característica principal de esta modalidad, que es el contrato eventual o temporal, es que la necesidad, sobre todo empresarial, no es permanente, sino ocasional, extraordinaria, ¿no? Entonces, son elementos que nos dan apertura a de formar parte o suscribir este tipo de contratos laborales, ¿no? Este contrato, por ejemplo, esta modalidad permite una cierta flexibilidad organizacional, una flexibilidad rápida, sobre todo en cuanto a la adaptación a las condiciones de mercado, ¿no? Entonces, las empresas o la empresa puede aumentar o incluso puede reducir, en todo caso, el personal según la demanda, sin afectar significativamente su estructura permanente. Entonces, es por eso que es bien importante de que hay diferentes formas de contratos laborales, ¿no? Solamente que hay que un poquito conocer y tener mucho cuidado al momento de suscribir, ya sea como empleado o como empleador. Después tenemos el contrato de aprendizaje, ustedes han debido escuchar, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que es las pasantías, muy diferente, ¿no? En uno, por ejemplo, no hay una subordinación como tal en la pasantía, no es un contrato de trabajo como tal. Entonces, no está dentro de estos contratos, solamente les estoy mencionando, ¿no? En un contrato de aprendizaje hay un documento que respalda esta relación jurídica laboral, ¿no? Que obviamente va a estar remunerado también por la experiencia que se le va a aportar, por la posibilidad de formar parte de los procesos de la empresa, qué sé yo, ¿no? Adquiere experiencia, que es muy similar a una pasantía. Pero, ¿cuál es la diferencia principal? La subordinación, ¿no? En un contrato de aprendizaje va a haber una subordinación como tal. En una pasantía también, pero no va a haber ese efecto legal, esa obligatoriedad de cumplir con todo lo que se le ha determinado, ¿no? Puede ingresar una fecha y puede salir si quiere el día siguiente. No va a haber una obligación como tal, ¿no? Más allá de la reputación, de la imagen del empleado, etcétera, pero solamente eso, ¿no? Otro elemento también muy importante es que el contrato de aprendizaje también es remunerado, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, con las pasantías. Sin embargo, hay otro tipo de instituciones que es más o menos, tienen diferentes convenios con las universidades en el cual les otorgan ciertos viáticos, ¿no? Pero eso no va como concepto de remuneración, sino como viáticos, ¿no? ¿Cuál es la retribución de cada uno de ellos? Es aprender, ¿no? Aprender, ¿no? Entonces, tiene también algunas similitudes, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. La subordinación es un elemento diferenciador de un contrato de aprendizaje con una pasantía, ¿no? El contrato de aprendizaje tiene una naturaleza especial porque combina el trabajo, o sea, el desarrollo de una actividad laboral y una formación profesional para la persona que va a desarrollar esa actividad, ¿no? Aprender. Su objetivo principal no es únicamente la prestación laboral, ¿no? Sino también la capacitación, ya sea técnica o práctica del empleado, ¿no? Entonces, son características bien importantes tomar en cuenta dentro de lo que es un contrato de aprendizaje, ¿no? Esta modalidad, por ejemplo, suele aplicarse a personas recién egresadas, recién tituladas, ¿no? Que tengan el objetivo de desarrollar prácticas, sobre todo supervisadas dentro de la organización, ¿no? Entonces va a haber una subordinación como tal, ¿no? Va a haber una subordinación, una obligatoriedad de cumplir todo lo que se establece en el contrato de aprendizaje. Lo que no pasa en una pasantía, ¿no? Obviamente uno por generar una buena imagen va a ir a cumplir, va a estar haciendo delegaciones de diferentes actividades, etcétera, ¿no?
pero no hay esa obligatoriedad, tampoco va a generar ese tipo de responsabilidad dentro de un pasante, porque prácticamente es solamente un convenio, ¿no? Uno es un contrato y el otro es un convenio entre una institución y una universidad para que sus diferentes estudiantes puedan ejercer prácticas profesionales dentro de esa institución. No hay esa obligatoriedad, ¿no? Entonces es bien importante tener eso en cuenta. Ahora, desde el punto de vista que nos compete analizar, el contrato de aprendizaje permite prácticamente formar trabajadores conforme a las diferentes necesidades que tiene una empresa, ¿no? Pero necesidades específicas, ¿no? Así también hay que tener y hay que considerar de que este tipo de contratos son necesarios porque contribuyen al desarrollo del talento humano, ¿no? Y obviamente facilita o establece esa posibilidad de que se genere una incorporación del personal al mercado laboral, ¿no? Al mercado laboral. Antes, por ejemplo, había eh, PAES, ¿no? Programas de ayudas al empleo que se realizaban en diferentes instituciones, ¿no? Yo una vez estaba trabajando como en un departamento de auditoría interna y he podido visualizar que había personas que han ingresado a la empresa bajo esta modalidad, ¿no? Donde cada empresa tiene ese convenio con el Ministerio de Trabajo. No sé si seguirá, todavía eso ya lo desconozco, bueno, disculpa si no tengo esa puntualización específica. Yo estoy hablando más o menos de la gestión 2022, 23, más o menos, no, perdón, 2021, si no me equivoco, donde cada empresa tenía que tener así como tres o cuatro personas que estén trabajando bajo esta figura, que son programas ayudas al empleo, y de esos cuatro tenía que contratar al finalizar de ese contrato más o menos dos o tres, si no me equivoco, obligatoriamente, ¿no? Entonces ellos tenían la obligatoriedad de capacitarlos, enseñarles, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos tiene esa esencia, ¿no? Es un contrato de aprendizaje que podríamos considerar de esa forma. Es muy diferente a lo que les estoy comentando porque ese más o menos es como un convenio que dependiendo de las políticas en el ámbito laboral, en algunos momentos, con ciertos gobiernos se lo establece, ¿no ve? Pero es más o menos algo así, ¿no? Tiene el contrato, como les había indicado, permite, contribuye al desarrollo del talento humano, ¿no? Y facilita una futura incorporación de las personas dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características esenciales? Ustedes aquí lo pueden visualizar, ¿no? Predomina el componente educativo, ¿no? Generalmente dirigido a jóvenes, generalmente, pero no necesariamente discriminatorias a las personas que son mayores de edad, por ejemplo, ¿no? Siempre hay esa inclusión, ¿no? Y puede incluir supervisión técnica, ¿no? Necesariamente esto es lo más recomendable, porque por ser parte de realizar un desarrollo que no tiene una determinada experiencia, puede generar diferentes efectos, diferentes consecuencias, no solamente para el supervisor, sino para la empresa como tal, ¿no? Y tiene una duración limitada. Muy importante también eso a considerar. Después tenemos el contrato de temporada, ¿no? El contrato de temporada ya es un poco más puntual, ¿no? Aquí ya vamos un poquito a analizarlo de manera más puntual. Es aquel contrato utilizado para actividades que se realizan únicamente en determinadas épocas del año, ¿no? En determinadas épocas del año. Entonces, ¿cuáles son sus características esenciales? Tiene una actividad eh, cíclica o estacional, más o menos. O sea, cada año, en ciertos periodos, se va desarrollando este tipo de actividades. Entonces, solamente por esos periodos se los puede suscribir este tipo de contratos, ¿no? Hay esa posibilidad por parte del empleador, ¿no? Tiene una repetición periódica, es decir, cada gestión por esas fechas, por ejemplo, se puede suscribir este tipo de contratos, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la naturaleza que tiene una empresa. ¿No? La duración limitada a la temporada, ¿no? La duración es limitada a la temporada. Por ejemplo, las empresas agrícolas, ¿no? Las empresas agrícolas tienen cierto movimiento en determinadas épocas del año. Entonces, en esos tiempos, pues, en esas épocas donde que hay que cosechar, más o menos podríamos indicar solamente un ejemplo, se puede suscribir contratos de temporada, ¿no? Porque no es todo el año, ¿no? Solamente épocas, ¿no? Partes de una gestión.
¿no? Turismo, ¿no? Las actividades de turismo también pueden ser desarrolladas o suscritas bajo las modalidades de contratos de temporal, porque no todo el periodo, no toda una gestión se desarrolla o tiene esa actividad de turismo de manera significativa en toda la gestión, ¿no? Solamente son temporadas, fines de año, qué sé yo, feriados largos, algo así más o menos podríamos mencionar, ¿no? Actividades navideñas, producción estacional, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de contratos o esta modalidad de contrato de trabajo permite adecuar sobre todo el recurso humano que tiene una empresa a la naturaleza del negocio. Es muy importante también eso tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, pero esto va a depender. Todo este tipo de contratos de trabajo, con esta parte habríamos visto esa parte de las modalidades del contrato de trabajo, es que va a depender de las actividades que tiene una empresa, ¿no? Va a depender de las actividades que tiene una empresa y sobre todo la naturaleza, ¿no? La naturaleza. No todos los contratos pueden ser para todas las empresas, obviamente, ¿no? Entonces deben ser de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a las actividades, ¿no? Y solamente este es un pequeño bosquejo que yo les he podido explicar, pero siempre les recomiendo de que puedan tal vez en algún momento cursar un diplomado de derecho corporativo, de derecho laboral, ¿no? Una maestría en esta especialidad para poder conocer un poquito más a detalle, ¿no? Porque es bien importante, ¿no? Porque las consecuencias, yo ya les había indicado, ¿no? Los conflictos laborales siempre están presentes dentro de la empresa, ya sea una pequeña, grande o una empresa unipersonal, una pequeña empresa, una SRL, en cualquier tipo de empresa siempre va a estar presente un latente, sobre todo, una Fala posible pessoal, conflicto laboral que se pueda suscitar, ¿no? Y siempre es necesario tener conocimiento sobre esto, ¿no? El siguiente punto que vamos a analizar es el contrato de trabajo para las personas nacionales extranjeras. Obviamente aquí no debería haber ninguna restricción porque la Constitución Política del Estado establece un principio muy importante que es el principio de la igualdad, ¿no? Entre las personas que van a formar parte de la sociedad dentro de un determinado territorio, ¿no? Entonces, para las personas nacionales no hay restricciones específicas, más allá de los requisitos generales del contrato que habíamos mencionado, sobre todo la capacidad de las partes. Ahí sí podríamos indicar que hay una, entre comillas, restricción, pero esto es relacionado a la capacidad de obrar, que necesariamente deben poseer 18 años de edad para poder realizar una o formar parte de un contrato laboral, ¿no? Hay una excepción, 14 años, pero con el permiso de sus padres o tutores, etcétera, ¿no? Pero no hay restricciones de manera específica, ¿sí? Más allá de lo que les he comentado. Para los extranjeros, sí, más o menos, ¿no? El contrato debe cumplir con las regulaciones migratorias del país, permitiendo al empleador contratar a un trabajador extranjero solo si tiene los permisos pertinentes, ¿no? Visa, residencia, etcétera, ¿no? Sin embargo, la Ley General del Trabajo y su correspondiente reglamento, ¿no? Su decreto reglamentario, establece de que el límite, o sea, es decir, las personas extranjeras dentro de una empresa no puede superar el 15% del plan, de la planilla de la empresa, ¿no? No puede superar, solamente puede formar parte del total, 15% pueden ser extranjeros, ¿no? Eso es lo que establece la normativa, ¿no? Y debe existir una justificación técnica, ¿no? En el sentido de que estas personas extranjeras, y esto obviamente garantizando el empleo hacia nuestras personas o los bolivianos, más o menos, para poder favorecer a las personas o los bolivianos que puedan desarrollar una actividad laboral, es que debe existir una justificación técnica de que solamente estas personas conocen algunos procedimientos, están capacitadas en el extranjero y por eso justamente están realizando esta actividad laboral dentro de nuestra empresa, ¿no? Y el vínculo debe ser registrado y notificado al Ministerio de Trabajo. Entonces, decimos igual, hay una igualdad entre las personas nacionales y extranjeras, pero hay ciertas restricciones como tal, ¿no ven? Hay ciertas restricciones. En este caso, por ejemplo, para las personas extranjeras, les vuelvo a repetir, solamente puede ser, no puede superar el 15% del total de la planilla de la empresa. Si son 100 personas, por ejemplo, el total de la empresa, solamente 15 personas pueden ser extranjeros, ¿no? Entonces, ya no pueden ser 16, ¿no? Eso es lo que establece de la que a norma, veces muchos no por si son. acaso. Pero lo que no pasa, por ejemplo, en el día a día,
Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, las empresas chinas que están haciendo actividades de perforación, de explotación, de exploración en las minas, superan más allá del 15%, ¿no? Pero eso ya también responde a un elemento también político, social, que lastimosamente siempre está presente, ¿no? Siempre está presente. Yo he leído artículos en los cuales, por ejemplo, las planillas de estas cooperativas superan pues más del 15%, ¿no? Pero a veces lastimosamente la normativa a veces también está solamente ahí, más o menos como un adorno en algún momento, ¿no? Lastimosamente, a veces también hay que comentar esa situación, ¿no? No siempre todo se cumple como tal, ¿no? Pero bueno, solamente es un comentario, ¿ya? El contrato de trabajo para personas nacionales y extranjeras, ¿no? Con esto, dos diapositivas más, chicos, ¿ya? El contrato de trabajo para mujeres menores de edad y discapacitados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, debemos tomar en cuenta de que para las mujeres, obviamente, no hay una discriminación como tal, pero en caso de que se suscriba y haya una relación jurídica laboral con mujeres, deben asegurarse obviamente condiciones de igualdad, ¿no? Bajo el principio fundamental de igualdad que establece la Constitución Política del Estado. No debe existir ninguna discriminación, ¿no? Y el respeto de derechos como el de maternidad, entre otros. Bien importante, ¿no? Debe asegurarse esas condiciones de trabajo, no discriminación. Menores de edad, ¿no? El trabajo debe ser adecuado a su edad, ¿no? Respetar las normativas que protegen a los menores y sobre todo deben existir restricciones sobre las horas y tipos de trabajo que puedan realizar, ¿no? Obviamente, sobre todo este tipo de personas a veces hacen actividades más operativas, ¿no? Dentro de lo que son las empresas industriales. Y ustedes saben que las empresas industriales a veces tienen horas extras, ¿no? Entonces, es una recomendación y es bien necesario también tomar en cuenta de que para este tipo de empresas, lo más recomendable es no desarrollar o no dejar desarrollar este tipo de actividad a los menores de edad, ¿no? Ya sabemos que los menores de edad pueden formar parte de una actividad laboral, ¿no? Siempre y cuando exista un permiso de su tutor, de sus padres, etcétera, ¿no? A partir de los 14 pueden formar parte de una actividad laboral, ¿no? Pero deben estar presentes estas situaciones. Siempre hay que precautelar cualquier circunstancia que pueda emerger alguna consecuencia más adelante, ¿no? Sobre todo para estas personas menores de edad. Y otro elemento también muy importante tener en cuenta de las personas discapacitadas, ¿no? Si bien tienen una inamovilidad laboral, hay algunos elementos que, por ejemplo, deben garantizarse condiciones laborales, sobre todo para este tipo de personas. ¿No? Que son personas con capacidades diferentes, más o menos, ¿no? Entonces, debe garantizarse condiciones laborales accesibles y equitativas, ¿no? Existen políticas y normas para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, aquí, por ejemplo, la normativa, la Ley General de Aduanas y su documento de reglamento establece que las personas con más de 50 empleados, mínimamente dentro de lo que es el total de la planilla, mínimamente el 2% tienen que ser discapacitados, ¿no? Tienen la obligatoriedad de contratar personas con alguna discapacidad, ¿no? Y obviamente ofrecerles esas condiciones laborales. Sin embargo, no siempre se da esta situación, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nosotros no encontramos a alguien, una persona con capacidades diferentes para formar parte de nuestra planilla? Hay otra forma que establece el Ministerio de Trabajo de que podemos hacer tal vez un fondo o una actividad benéfica para poder compensar esta situación. Es lo que establece el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero hay condiciones, ¿no? Empresas con más de 50 empleados se encuentran en este tipo de situaciones, ¿ya? Y por último, chicos, para no cansarlos mucho, van a disculpar, un poco pesadito, ¿no? Las clases virtuales. Tenemos el contrato colectivo. Más adelante aquí un poquito vamos a hablar sobre uno de los temas que vamos a desarrollar más adelante, sobre todo lo relacionado al sindicalismo, el lockout, eh, la huelga de hambre, etcétera. Y está relacionado con los sindicatos, ¿no? Los sindicatos. Y eso hace relación mucho con lo que son los contratos colectivos. No solamente puede ser individual. En algún momento puede celebrarse un contrato colectivo, ¿no? Y es aquel que se negocia entre un empleador y varios trabajadores, ¿no? O un sindicato, ¿no? Y establece las condiciones laborales para un grupo de trabajadores. Este tipo de contratos normalmente
alberga o cubre derechos y bienes que van más allá de lo establecido por los contratos o de manera individual, ¿no? Y esto cobra importancia cuando los trabajadores, por ejemplo, tienen intereses comunes, ¿no? Existe necesidad de mejorar condiciones laborales, se busca evitar abusos o desigualdades y sobre todo los trabajadores desean negociar en bloque y no así de manera individual. ¿No? Es, por ejemplo, los servicios de limpieza, por ejemplo, firman contratos colectivos, ¿no? Firman contratos colectivos porque prácticamente tienen intereses comunes, existe una necesidad de mejorar las condiciones laborales previas a las que se habían desarrollado y se busca, sobre todo, tratar de evitar abusos o desigualdades por parte del empleador, ¿no? Se puede suscribir este tipo de contratos, pero tiene esa particularidad, ¿no? Sobre todo haciendo referencia a los sindicatos, que es un punto que también lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Solamente estamos haciendo una pequeña introducción a esta parte, pero es necesario tener presente de que hay este tipo de también contratos que son los denominados contratos colectivos, ¿no? Y bueno, el trabajo práctico que les había indicado va a corresponder en que puedan buscar ya el siguiente trabajo práctico que me lo van a presentar. Espero que ya podamos pasar el día lunes de manera presencial. Va a consistir en que puedan desarrollar un contrato de todos los que hemos visto, ¿ya? De todos los que hemos visto, cualquiera, ¿no? Aquí los tenemos. ¿Dónde está? Modalidades de contrato de trabajo. Entonces, ustedes vean, ¿ya? Ustedes vean, ¿no? Busquen un ejemplo de un contrato de trabajo bajo estas modalidades, con la excepción de que no sea un contrato por tiempo indefinido y que no sea un contrato a plazo fijo, porque esos dos ya se los he compartido yo, ¿no? Entonces ustedes vean, ¿no? A ver, yo tal vez encuentre un contrato eventual o temporal, entonces buscaré un ejemplo y eso me lo presenta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes pueden buscar en el internet, qué sé yo, ¿no? Tal vez incluso consultar a una persona que está trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma. O un contrato de aprendizaje, un ejemplo de un contrato de aprendizaje, o un contrato de temporada de la misma forma. Ustedes vean a cuál tienen más acceso, ¿no? Puede ser un contrato por obra o servicio determinado, por un lado, un contrato eventual o temporal, un contrato de aprendizaje o un contrato de temporada. Cualquiera de los cuatro. Ustedes decidan, ¿no? ¿Cuál más o menos pueden acceder a este tipo de información? Y me lo presentan, ¿no? No es necesario que lo hagan de manera manuscrita. Puede ser a computadora, puede ser escaneado, pero necesariamente tienen que presentármelo, ¿ya? De manera física, ¿no? Que no sea indefinido, que tampoco sea un contrato a plazo fijo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el trabajo práctico para el siguiente lunes, ¿no? Y con ese punto, chicos, habríamos concluido la clase del día de hoy, ¿no? Me gustaría que podamos avanzar un poquito más, pero como la siguiente clase es nuestro examen, ¿no? Entonces vamos a hacer un corte hasta acá para no evitar ninguna confusión, ¿no? De que, no, pero esto no ha preguntado o esto ha preguntado ni siquiera, no, no. Hasta el tema 4. Todo el tema uno, 2, 3, 4, trabajos prácticos, las prácticas desarrolladas en clase, todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos analizado en clases virtuales, etcétera, va a ingresar a nuestro primer parcial. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta sobre lo último. Estaríamos concluyendo con la clase del día de hoy, chicos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Perfecto, ¿ya? Si es que tienen alguna consulta, alguna duda, etcétera, pueden escribir al grupo, chicos. Cuidado el día lunes. Vayamos. De todas formas, yo les voy a comunicar en el grupo, ¿no? Que estemos presentes en clases y no sepan que es nuestro examen, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso, por favor. Ya, entonces nos estaríamos viendo el siguiente lunes. Espero que la situación mejore
y bueno, pues estudien, ¿ya? Estudien todo lo que hemos analizado. Si hay algún punto que quieren que les aclare, lo pueden escribir al grupo de WhatsApp y yo con todo gusto les voy a aclarar, ¿no? Porque eso sí, en el examen sí yo ya no les voy a poder ayudar por la formalidad que requiere, ¿no? Este tipo de actividades. Bueno, pues chicos, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Vamos a concluir con la clase